Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Las Gómez o las Martínez, Lenis y Estefanis y un servidor Edmundo Ledesma estamos complacidos de compartir con ustedes la actualidad. Se me fue una S. Y Stephanie, ¿cómo están? Así es. Hola, hola, muy bien, gracias. Bueno, nosotras felices de tener al administrador de este programa, productor y director, con nosotros en el día de hoy. Un saludo al profesor Antonio Siriaco, que por compromisos familiares no pudo estar con nosotros en el día de hoy, pero tenemos a un sustituto, Sí, a un fiel representante masculino con nosotros en el día de hoy. Intimidadas nosotras con el jefe del programa aquí en el centro, así es que tenemos que tener Pónganlo mucho claro. cuidado con lo que expresamos en el día de hoy. No, señores, muchísimas gracias por la sintonía. De inmediato vamos a iniciar con el contenido sumamente especial que tenemos preparado para esta semana. Bueno, sí, ya entrando en esta semana que semi es de trabajo, porque creo que hay un ambiente aún festivo. La gente como que no se acostumbra que ya estamos en enero, un nuevo año, y que hay que volver de nuevo a la faena. Vamos a iniciar el programa con el tema que creo que es de lo que hay que hablar, y seguiremos hablando no sé por cuánto tiempo más, como lo es la justicia en nuestro país y los hechos que cada día pues se suscitan en ese ámbito. En esta semana, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogó a la jueza Awilda Reyes con relación a las acusaciones de actos de corrupción. La directora del PETCA, Laura Guerrero, afirmó que Reyes y el juez renunciante Francisco Arias Valera podrán enfrentar quizás hasta 20 años de prisión. Veamos. Nosotros entendemos que hay hechos puntuales que no afectan de manera general a todas las personas que integramos como miembros del Ministerio Público, de los jueces, y esa parte hay que cuidarla y respetarla, que yo sé que ustedes lo hacen. ¿Qué tan fuertes fueron estos hallazgos? O sea, ¿qué tanto peso tienen estos hallazgos? Son hallazgos graves porque estamos en presencia de un hecho que anteriormente no habíamos tenido ni siquiera a situaciones anteriores y procesos anteriores de esta envergadura, y con las denuncias públicas y que se han manejado. Si ustedes están en plena conciencia de que el hecho es bastante grave. ¿A qué penas se exponen? Bueno, son penas graves. Las penas están en la solicitud de medida de nosotros, son penas que van hasta los 20 años. Bien, de su lado, el abogado de la suspendida fiscal Tomás Castro denunció que su defendida está recibiendo presiones de las autoridades y que además sostuvieron una reunión con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y no hubo éxito. Vamos a ver. Porque en definitiva, Awilda no es el objetivo, ni el magistrado Arias Valera. Para cambiar los jueces. Hay una trama del gobierno. Al gobierno le interesa cambiar los jueces por varios temas. Por ejemplo, Danilo Medina teme salir del poder con el caso pendiente de los chinos y la planta de la planta al carbón, que él sabe muy bien que por ese solo caso fácilmente podría ir a la cárcel. El tema de Awilda y el procurador está cerrado. Nosotros tuvimos una reunión con él y él hizo una propuesta y nosotros se la rechazamos. Ya, no hay más propuestas que hacer. Seguimos con el tema. El exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, no fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa porque su abogado no se presentó. La titular del PETCA, Laura Guerrero, informó que Valera le manifestó que no está en disposición de suministrar informaciones al Ministerio Público, sino que lo hará en su oportunidad ante un tribunal si es necesario. En tanto que Carlos Balcácer, abogado de Arias Valera, dijo que no fue notificado. Los jueces de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijaron para el día 20 el conocimiento de los recursos de apelación contra la medida de coerción consistente en prisión por la denuncia de actos de corrupción a los referidos jueces. Bueno, ciertamente este es un caso que ha llamado mucho la atención, ha creado mucha controversia, ha puesto
en entredicho la resiedumbre de la justicia dominicana, ha suscitado un enfrentamiento entre el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que hay que empezar a dar ejemplo, tanto en el Ministerio Público como en la Judicatura, porque de ambos lados se emanan sentencias que dan vergüenza. Y posiblemente, si se hace una encuesta, el sistema de justicia dominicano es uno de los que tiene menos credibilidad en la sociedad dominicana, y no es de casualidad, ni es por antojo, ni por una percepción antojadiza de la población dominicana. Es porque ciertamente la justicia no hace nada para fortalecer la democracia dominicana, ni a nivel institucional. Se quema con un rojo bastante bajito la justicia dominicana, y ciertamente la sociedad dominicana, el poder político, el sector, todos los sectores fácticos de nuestro país deben de empujar para que tengamos una justicia acorde con las necesidades de fortalecimiento institucional y fortalecimiento democrático. Lo cierto es, Edmundo, que como tú bien dices, me late que de ambas partes, tanto del Ministerio Público como el sistema judicial de este país, no están siendo lo suficientemente sinceros y actúan de acuerdo a coyuntura, a situaciones y a intereses. Si nos vamos apenas unos meses atrás, a raíz de la sentencia de Moscoso Segarra de absorber o no llevar a juicio de fondo al senador Bautista, acusó grandemente a Mariano Germán, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo acabaron. Exactamente. A raíz de eso, el señor Mariano Germán defendió su sector y dijo que no. Que y todos, lo sigue defendiendo. Exactamente, que todos los jueces, no, pero ahora con un pero. Él lo sigue ahora, defendiendo, ahora dice, hay un pero pero, con un pero, hay un porque pero, no sí. puede defenderlo como lo defendió No. antes, porque no se había destapado esta caja de Pandoras. Entonces, si bien es cierto que ambos se han tirado aquella vez, pues fíjense ahora hay un poco de, no son sublimes, por llamarlo así. Miren las declaraciones que hace el procurador, que es cuando en tiempos atrás, pues que pedía la cabeza del presidente de la Suprema Corte. Sí, pero de ahora Justicia. dijo que ahora no sublime, lo pero- llama que él es el que está llamado, parece que al no lograr, ¿verdad? Pero hay algo que El yo que no está comprendo. llamado a cambiar, a que el sistema de justicia pues cambie, porque es hora de que eso pase, y él en esa parte tiene razón. Pero ¿qué nos dice eso? Que ellos actúan todos, en base a coyunturas, a intereses, y que ninguno, para mí, realmente en el fondo como que están persiguiendo los ideales que según ellos Su cometido, alegan. claro, pero hay algo que yo no Exacto. entiendo. ¿Cómo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por un lado, reconoce que actores de la Judicatura Nacional han incurrido en hechos bochornosos, y por el otro lado dice que el Poder Judicial no está en un momento de crisis porque los actores judiciales son personas honestas No, él y dice trabajadoras? algunos. Entonces, yo no Que entiendo. no todos son Bueno, malos, mira, y en eso tiene lo razón. primero es que En para eso tiene mí- que no son Debemos de malos todos. reconocer Para que mí- hay un Vamos a creer. error. Para Esa es la mí- primera parte para la primera Vamos- iniciativa para corregir. Vamos a creerle ese esa parte, problema. que no son malos todos, porque si no, No, embromamos. evidentemente que no son malos todos. Ahora sí, bien, pero hay que reconocer que hay una debilidad hay, y que hay que trabajar. hay un Claro. problema De fondo. sistémico, estructural en el sistema judicial. Y no es un asunto de que hay crisis en el sistema judicial, es que siempre ha habido crisis. Porque no ha habido, yo no recuerdo una época en la que la opinión pública, la sociedad civil, la gente común esté conforme con el sistema judicial. Siempre hay una queja vetusta en torno a el mal comportamiento del sistema de justicia. Ahora bien, yo sí quiero destacar algo importante, que
en la argumentación que hizo Lenin pensé que iba por ese camino. Entonces, como no concluyó de esa manera, yo quiero hacer este aporte. Fíjense que el Procurador General de la República ha hecho duras críticas a la Suprema Corte de Justicia y a la justicia dominicana de por sí. Y ha sido totalmente agresivo en torno al tema de Félix Bautista. Pero ha sido muy pasivo con el tema de Cadel, ¿qué se llama? Pimentel Cadel, de la OISO. La OISO, O sea, todo parece indicar que hay corruptos favoritos. Una administración de justicia que se administra acorde a los intereses políticos. Lo que acabo de decir. Porque yo creo que no ha habido un escándalo de corrupción de Félix Bautista que haya espantado tanto a la población como el de la OISO, especialmente porque provocó la muerte de un pobre arquitecto y luego las miles de denuncias de arquitectos jóvenes, pobres, que lo han llevado a la ruina porque lo han estado extorsionando y porque no le han pagado. Y sin embargo, ahí no ha pasado nada y yo he visto una actitud bastante tímida de Francisco Domínguez Brito. Así que, antes de criticar la actuación de la justicia, primero mire la actuación del Ministerio Público que encabeza usted. Que mire hacia adentro. Hay que lavarse, como limpiar primero su casa para luego entonces ir a depurar la ajena. A propósito, vamos a ver las declaraciones que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, a propósito del Día del Poder Judicial. Veamos. Nuestra sociedad no puede vivir ni desarrollarse sin jueces aceptados como legítimos, como verdaderos árbitros. Hay que construir una sociedad que crea en sus jueces, inversión de más recursos del Poder Judicial, manejo justo y timidez al gastar los fondos asignados, supervisión y disciplina. Deben todos constituir el decálogo y por lo tanto la guía de nuestras prácticas al frente del poder. Continuamos con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien aseguró que el principal reto del Poder Judicial es superar la impunidad y la corrupción en ese sector. Domínguez dijo además que debe haber una reforma con el renglón judicial y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, Mariano Germán, le tocará el área de fomentar y fortalecer el sistema de justicia dominicano. Escuchemos las declaraciones del magistrado. También hemos visto que se ha asumido un compromiso real, genuino y palpable. Un compromiso, reitero, de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, con el propósito de impartir justicia, apoyar en todo el sentido de la palabra al doctor Mariano Germán en todo el proceso de cara a la construcción, el desarrollo y fortalecimiento de una mejor justicia. Bueno, y luego de estas declaraciones del magistrado, pues vámonos a una pausa comercial. No se muevan, que de nuevo estamos con todos ustedes. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid,
declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, seguimos con Enfoque 16. Miren, en esta semana, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dio una rueda de prensa en la cual reveló que la economía dominicana creció en el 2015 un 7%. Vamos a ver una historia que nos preparó Israel Figueroa. En un tono de satisfacción, Héctor Valdés Albizu destacó que el crecimiento económico en 2015 fue de un 7%, ubicando a la República Dominicana por segundo año consecutivo como líder del crecimiento económico en la región latinoamericana. Para esto se mantuvo la inflación en un 2.4%, siendo la más baja respecto a la meta de 4%. Los resultados que estamos ofreciendo nos colocan posiblemente en una posición cimera en el continente latinoamericano, en la región. Las actividades que exhibieron un mayor desempeño económico fueron construcción con un 18%, comercio e intermediación financiera con 9%, enseñanza con 8.6%, entre otros. Es decir, que el turismo, como turismo, creció 8,9%. En términos de valor agregado, ya señalamos que creció 6,3%. Se generaron, ya lo habíamos dado este dato, este año, de abril a octubre, 155.189 nuevos empleos. Vale destacar que aproximadamente el 85% de los empleos que se han generado o se han creado en este periodo corresponden al sector formal. El gobernador también reveló que la llegada de turistas alcanzó la cifra récord de 5.600.000 pasajeros. La cartera de préstamos al sector privado aumentó 87.905 millones de pesos y la encuesta nacional de fuerza de trabajo trajo buenas noticias sobre la generación de empleos en el 2015. Transporte y almacenamiento, 6.4%. En términos de valor agregado al producto, hoteles, bares y restaurantes, 6.3%, zona franca 5,8%, salud 5,8%, manufactura local 5,5% y otros servicios 4,1%. Sobre la política monetaria, declaró que la misma es consistente con el objetivo del Banco Central y que las reservas internacionales líquidas del banco alcanzan la cifra de 3.210.6 millones de dólares, con la que pueden hacer frente a cualquier situación imprevista en los próximos meses, siendo este 2016 un año electoral. En cualquier momento podemos actuar y enfrentar cualquier situación que que sea una aventura para alterar
el orden económico que hemos venido viviendo. También mencionó que el nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros al 30 de noviembre del 2015 fue de 16.23%, muy superior al 10% que establece la ley monetaria y financiera y los estándares internacionales. Israel Figueroa, Noticias 16. Además de que la economía creció un 7%, hay otras variables macroeconómicas importantísimas, como es el hecho de que la inflación fue de apenas un 2.32%, por debajo de la meta del Banco Central, que era de 4.5% más o menos. Estuvo prácticamente la mitad de inflación de lo que era el plan de control del Banco Central. Otra variable fue que el déficit de la balanza de pago también disminuyó significativamente, lo que implica que se están tomando las medidas necesarias para controlar la deuda externa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una economía que va creciendo al tiempo de que va saneando las finanzas y que va controlando el peso de la deuda externa. El déficit ya se verá cuando el Hacienda haga el informe, pero todo parece indicar que el déficit del gobierno también estuvo controlado por debajo del 2.7%, que era la meta del gobierno. Y vemos una economía que, además de que es pujante, la que más creció de toda América Latina y el Caribe, también se va diversificando. No obstante, evidentemente, hay taras que hay que resolver, como es el caso de la inicua distribución de la economía dominicana, que se refleja en un salario bajito y en un sistema tributario que no es el adecuado. Quiero destacar, para que ustedes den su punto de vista en torno a lo que fue el comportamiento de la economía dominicana, dos variables importantes que se manifestaron y que fueron presentadas en un reportaje que hizo el subdirector del periódico El Caribe, que es un economista. Y él señala que el crecimiento económico de este año, de un 7%, estuvo sustentado especialmente por el consumo privado y por la inversión de capital. Dos variables sumamente importantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la inversión de capital es inversión de calidad, es inversión que crea desarrollo, es una inversión que se sustenta en el tiempo y que además crea las condiciones para que el país se haga más competitivo en el tiempo y para que el crecimiento sea más sostenido en el tiempo. Y que cuando hablamos de incremento de el consumo privado, eso quiere decir que la gente tenía dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que había dicho el gobierno de que ha disminuido la pobreza y de que se ha incrementado la clase media, se sustenta con ese dato macroeconómico de que fue sustentado con el consumo privado. Porque solamente si la gente tiene dinero es que se refleja el incremento del consumo privado. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente con todas nuestras dificultades y con la necesidad de que haya un incremento del salario y una modificación del sistema tributario, no cabe duda de que la economía se está manejando adecuadamente. Así es, ineludiblemente que tenemos que reconocer que sí ha habido un crecimiento importante de la economía en la República Dominicana, pero insistimos, Edmundo, en que debe de haber una mejor distribución. Así es. Porque es que la clase menos desposeída es la que generalmente no percibe ese crecimiento. Nosotros necesitamos que los sueldos sean mejorados, porque es que la población, sobre todo la clase menos favorecida, solo percibe los aumentos de impuestos, por ejemplo, cuando se incrementan los ITEVIS, que todos tenemos. Ahora, exactamente. A propósito. Pero esa economía se ve cada vez más reducida en la clase pobre del país cuando no ve realmente
que se traduzca ese crecimiento en sus ingresos. Entonces, tenemos que fortalecernos también en esta parte, sí, para que haya una ecuanimidad, ¿verdad? Así es. Para que la gente sienta que su vida va a mejorar. No, y claro que sí. Para que sea más feliz. Como dicen que somos el país más feliz de América Latina. Así. Yo corroboro con las declaraciones o los números, las aportaciones que hizo el presidente, el director, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que fueron muy responsables y creo, dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad, creo que es uno de los funcionarios que actúa con mayor responsabilidad cuando habla. Y que no habla a lo loco. Y cuando él habla y da números, son sustentados en bases reales. Corroboro con él con la parte de que si ese crecimiento económico, voy a utilizar la misma expresión que él utilizó, se derrama y deja caer, salpicar a los sectores más empobrecidos de este país, los beneficiados serán todos, porque tendrán más capacidad de consumo, por ende, ¿a quién van a beneficiar? Pues a los productores, a los comerciantes, a todos. Entonces, pero tendremos una calidad de vida a nivel general de todos los dominicanos, y por ahí comenzaríamos con un buen pie para ir reduciendo la delincuencia, porque en esa parte también él tiene toda la razón. Esa injusticia, esa desigualdad, donde una persona, aún sea en base a su trabajo, pero el que está pasando hambre y uno le pasa por el lado de un Mercedes-Benz, con el último celular en la mano y vistiendo ropa que ni siquiera en 10 años de trabajo se la puede comprar, entonces eso le crea... Se enemista con la misma sociedad. Le crea un coraje interno que sale a hacer lo que sea. Yo no tengo derecho, yo también. Entonces, cuando eso ocurra, ahí sí todos podremos salir a festejar el crecimiento económico en la República Dominicana. Con pero bandera. Mientras tanto, lamentablemente, pero en ese sentido también tenemos las declaraciones del presidente de la Confederación de Trabajadores Unitaria, el señor Francisco Ramírez, que a propósito exigió al gobierno abocarse a un incremento general de salarios con el fin de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Sostiene que es lo que estamos hablando, el país ha experimentado un crecimiento económico, pero estas riquezas no son bien distribuidas, que es lo que estamos hablando, lo cual impide el desarrollo verdadero de nuestro país. Vamos a escuchar sus declaraciones. Y con la pena de que a los servidores públicos no se le hizo ningún reajuste salarial este año que termina. Y es nuestra demanda para el año 2016, un año electoral, para que la sociedad dominicana y el gobierno y los empresarios puedan hacer una distribución de la riqueza, porque esta sociedad se habla que este país está creciendo, ha crecido, hay mucha plaza, hay mucho negocio, pero los salarios no se corresponden con el nivel de crecimiento que hay en la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD.
Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos con el desarrollo del programa y ahora cambiando radicalmente de tema, ahora toca salud. Vamos a ver a la doctora Bélice Terrero, es especialista en neumología y la cual con quien Stephanie conversó en esta semana acerca de un tema bastante interesante. Veamos. La población registra un incremento de virus respiratorios propios de la época. En tal sentido, hemos decidido consultar a una experta en la materia. Estamos hablando de la doctora Bélice Terrero, especialista en neumología, por supuesto, de esta gran plaza médica, el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas IRMIE. Con ella conversamos en torno a esas medidas preventivas que debemos de adoptar para evitar el contagio de estas enfermedades y, por supuesto, qué peligros representan para la población estos virus en estos meses. Acompáñenme en esta nueva entrevista que nos presenta el IRMIE para la edificación de toda la población dominicana. Bien, doctora, ¿cuáles son los principales virus recurrentes de esta época y hasta qué fecha se extiende la presencia de estos? Muy buenas tardes. En el caso de neumología, los virus respiratorios, sobre todo adenovirus, rinovirus, la influenza, son los virus más frecuentes para esta época. Habitualmente tenemos lo que es una temporada viral, una temporada de gripe, que suele empezar desde finales de octubre hasta mediados de febrero. Es finalizando el otoño, iniciando el invierno. Aunque este no es un país donde haya frío, realmente se notan los cambios de temperaturas. Entonces, sobre estas épocas es que más circulan estos virus. Ok, doctora, ¿y a qué pacientes más afecta estos virus? Porque hay personas que tienden a contagiarse más fácilmente por alguna condición médica que tengan. ¿Cuáles serían esas personas? Bueno, los pacientes, sobre todo los pacientes asmáticos, personas mayores de 65 años de edad, los niños, sobre todo niños menores de 6 meses, niños en edad preescolar que están en los institutos, guarderías, pacientes con enfermedades o comorbilidades, hipertensión, pacientes diabéticos, pacientes que tengan alguna afectación al sistema inmunológico y por ende tengan defensas bajas, suelen ser más afectados. Perfecto. Y doctora, ¿qué tan peligroso podrían ser estas afecciones si no le damos la atención que demandan? Sí, en realidad todo puede complicarse. La mayoría son virus gripales que en unas semanas, 5 o 7 días pueden ceder, pero realmente hay complicaciones en aquellos pacientes que tienen ya de base alguna enfermedad, pacientes asmáticos, como dije anteriormente, pacientes diabéticos, pacientes que tengan ya el sistema inmunológico comprometido, son los que se puede complicar. Una simple gripe, puedes tener tos, estornudo, congestión nasal y ya está. Pero otros, esa congestión, esas flemas se pueden infectar y venir las neumonías e insuficiencia respiratoria y esto puede ser hasta mortal. De estas que usted mencionó, ¿cuál sería la más peligrosa de esos virus? No, los virus, tenemos la influenza, es un virus que es habitual, pero como en casos anteriores, teníamos una influenza tipo A, pero hay muchas influencias que empiezan como un virus normal, pero si tienen una enfermedad de base se complican y puede llevar a una neumonía, un fallo respiratorio.
y eso sí puede ser eso mortal, sí es sí peligroso. ¿Y cuál es el tratamiento idóneo, doctora? Porque muchas personas tienden a automedicarse y eso yo entiendo que no es conveniente. ¿Qué usted le recomienda a la población? La mayoría de los procesos virales, el tratamiento suele ser sintomático, a menos que ya haya alguna complicación por el mismo. Sintomático, es decir, si hay dolor de cabeza, un poco de paracetamol, no tomar analgésicos, porque si, por ejemplo, ahora con estos cuadros virales pueden simular un dengue, pueden tener fiebre varios días, puede empezar un dengue y tomar antiinflamatorios puede empeorar el riesgo de sangrado, pero habitualmente si tiene esos síntomas persisten o perduran más de 3 días, pues acudir a un médico para valoración. Evitar el uso de antibióticos. Eso es algo que realmente ha hecho que estos problemas se compliquen. Muchos pacientes desde que inician con un proceso gripal toman amoxicilina, un antibiótico, y eso ya crea resistencia para futuros tratamientos. Si ese paciente se complica y una neumonía que se puede tratar con un tratamiento X, ya no se lo puede poner porque ha hecho resistencia por usarlo, el uso indebido realmente. Muy importante. Doctora, en sentido general, ¿qué medidas preventivas usted recomienda a la población en estos meses? En estos meses, pues uno es evitar el contacto, no es evitar contacto directo con personas enfermas. Si tienes un familiar o un conocido con gripe, no es que no te vas a acercar a él, si simplemente higiene, lavarse las manos, si va a visitar, tocar, evitar llevarse las manos a la cara, a los ojos, que son las puertas de entrada. Si hay alguien que está al lado, está estornudando, pues que se tape la boca, que son medidas de contagio. Y sobre todo también los niños, el lavado de las manos, es higiene generalmente, lavarse la mano habitualmente, evitar los espacios muy cerrados, muy concurridos, porque si hay alguien que está con un virus, los virus se transmiten principalmente por estornudar o toser. Esas gotas de saliva llegan a las demás personas y se contagia. Habitualmente higiene y evitar contacto directo con pacientes enfermos y en los lugares cerrados. Perfecto, pues doctora, finalmente siempre pregunto cuáles son los días de su consulta, por si nuestros amigos televidentes desean o necesitan venir a consultarla. Muy bien. Su número de teléfono. Yo consulto aquí en el IRMIE, miércoles, jueves y viernes en las tardes a partir de las 3. Mi número de teléfono es 829-642-1496. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes por la entrevista. Como de costumbre, agradecemos al Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE por abrirnos las puertas de esa moderna plaza prestadora de servicios de salud para consultar a un especialista, sobre todo en un tema específico que estén en la palestra pública, como es el caso de los virus respiratorios propios de la época. Ahí pudimos escuchar sus recomendaciones y esperamos que la población pues las acate a cabalidad. Hacemos una nueva pausa comercial y cuando regresemos más del contenido de Enfoque 16. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, seguimos con Enfoque 16 y vamos ahora a la política. Vamos con la coordinadora en funciones de la Comisión Electoral del PLD, nuestra querida amiga Alejandrina Germán, quien aseguró que todos los casos se le están dando seguimiento y que en pocos días se dará resultado de todos estos impases y que exhorta también a los que están inconformes a que vayan a las instancias del rigor para hacer que todo este impasse que ha surgido como consecuencia de estas primarias pues se puedan resolver. Vamos a ver. Porque hay casos que tú expulsas al compañero o lo suspendes hasta que profundicen las investigaciones, y si hay casos penales se someten a los tribunales, ya le toca a los tribunales. Señores, miren, la verdad es que uno ve esos shows, ese desorden que está haciendo el PLD. Por ejemplo, la primera vez que yo vi el tumulto en el que resultó herido y muerto una persona en Barahona y varios heridos en estas últimas primarias internas del PLD, yo pensaba que era el PRD que yo estaba viendo. Señores, muy ya parecido, no hay diferencia entre el PLD y el PRD. Bueno, ahí no mataron a nadie. Es como si, Y le sin dieran, embargo, como si le dieron a beber un poquito de su propia medicina. En todos esos sillazos no mataron a nadie. Sin embargo, el PLD se llevó 2. Porque es que se criticó mucho eso y como que se vio entonces ahora algo similar o peor. Peor porque hubo 2 muertos. Bueno, ahora mismo no hay ninguna diferencia. Entonces, ellos se empeñan en pasar pañitos. Es lamentable. Es lamentable porque el PLD... Paño con pasta. Se empeñan en disimular. Yo estoy muy preocupado. La verdad es que es lamentable porque nosotros siempre hemos visto un PLD fortalecido y organizado. Sobre el paradigma de la organización el ejemplo y de la formación política de partido era el PLD. Es muy lamentable. Ya entre el PLD y el PRD la única diferencia es el color. Por algunos morado y otro es blanco. Así es, yo creo que si no hacen un esfuerzo responsable y serio para reencaminar esos pilares y objetivos por lo cual el extinto líder Juan Bosch formó ese partido. ¿Y por qué lo formó? ¿De dónde vino? ¿Por qué se salió de donde estaba? Y que ahora mismo esa organización política que él creyó que la dejaba en buenas manos esté peor que de donde él salió. Yo creo que eso es tema para reconsiderar y recapitular qué están haciendo mal para que pues se encaminen por mejores senderos. Miren, señores, tomen en cuenta esto. Cuando ustedes hablan de una comisión electoral compuesta por Alejandrina Germán y Lidio Cadena, que estas dos personalidades, entre otros importantes que hay ahí, digan que se sienten incompetentes y que le van a dejar la decisión final al comité político, que por cierto ha perdido autoridad, como se vio claramente en el proceso de enfrentamiento entre los danielistas y leonelistas en el proceso de la reforma constitucional, en el cual los legisladores que pertenecían o que siguen a Leonel Fernández dijeron que iban a desacatar
la decisión del comité político, y ciertamente lo hicieron porque se sabe que hubo algún tipo de negociación de los partidores que trajo como consecuencia que se rompieran todas las reglas democráticas al impedir que todos los PLDistas a las pudiesen ir a unas primarias a luchar por su posición, como lo indica la democracia de calidad. Ojo, todos estos escándalos puede que vengan de ahí, o sea, porque es que eso automáticamente generó un descontento tal que fue lo que se vivió, lo que se plasmó en esa convención. O sea, todo eso se ha manifestado, se ha puesto de manifiesto, Edmundo. Pero una cantidad importante, bueno, de tu pueblo, de Baní, el legislador del PLD de Baní, ¿cómo que se llama? Don Wilton Guerrero. No, es el senador. Digo un legislador. No, Milcíades Franjul, seguramente el próximo domingo en el PRM. Renunció. Finalmente, en el día de ayer. Oye, de lo que me estás hablando. En el día de ayer, él dio a conocer que pasa las filas del PRM. Una persona que por tradición, PLDI, bueno, y eso que tú acabas de decir, se está replicando en varias provincias. Escúchame, Eleni. En esta semana, hay un ambiente de malestar. En esta semana viajé a Tomayor con mis 2 hermanos. ¿Sabes que mi papá es allá? Y allá me reuní con un primo que es del PLD. ¿Tú sabes lo que me dijo él? El actual síndico que es del PLD y uno de los diputados del PLD se llama PRM. Y todavía son, oye, de lo que estamos hablando. Entonces, definitivamente, hay un desaguisado y el PLDista en lo interno del PLD. El PLDista no es tránsfuga. Que definitivamente es PLDista de corazón. Va o sea, a ver, que si se están yendo, es porque realmente se sienten que no tienen nada que buscar ni nada que esperar dentro de esa organización política. Yo todavía guardo la esperanza. Y ojalá que no se dividan. Pero todo indica de yo todavía guardo la esperanza de que el PLD se pueda reencontrar. Después de las próximas elecciones. Porque ciertamente tú miras así, observas el escenario electoral, el político de la República Dominicana y concluyes que el único partido que tiene algún tipo de organización, de formación y de, digamos, de confianza a la población para que haya gobernabilidad, es el PLD. Era lo que iba a decir hace un momento, que es que debe de llamar a la reflexión urgente de ese partido, porque es que el país lo está mirando y entonces como que no vamos a tener esperanza si todos los partidos, vemos lo que ha pasado con el Partido Reformista, que ya ni siquiera se le puede llamar un partido, porque es un partido que negocia con la política y que está del lado del que le convenga. Nunca ha sido un partido, era una fuerza electoral que desde que falleció su líder, Joaquín Balaguer, ha ido de crisis en crisis, se han convertido, como tú dijiste, en negociantes electorales. Exactamente. Pero donde nunca ha habido democracia, porque siempre era Balaguer. Así es. Entonces son partidos políticos. Entonces, lo que nos... Digo, por lo menos representativo de la democracia. Ojalá que todo esto llame de una manera responsable a todos y cada uno de los miembros, cabecillas del Partido de la Liberación Dominicana y que realmente después de las elecciones, antes como sea, pero cuando sea, pero que lo hagan, que se sienten en la mesa del diálogo y que empiecen a confrontar todas y cada una de las situaciones que han dado lugar a este tipo de hechos vergonzosos por demás en la nación. Bueno, señores, pues solo nos resta agradecerle que en este tiempo hayan compartido con nosotros el contenido de este espacio. No quisiera despedirme sin antes desearles a todos los dominicanos que hayan podido adquirir su marbete, porque a partir ya de hoy, sábado, todo el que salga sin él, pues será detenido por miembros de la MET. Así es. O sea que esperamos que todos hayan cumplido con su deber y hayan adquirido, reitero, sus marbetes. Pues nada, solo nos resta decirles que pasen un buen resto del fin de semana y que la próxima semana nos vemos. Suerte que el teacher no estaba aquí, porque de seguro iba a haber una discusión económica del Qué trabajo. Bueno, señores. Hasta la próxima. Bye, bye.